De acuerdo, ya empieza la grabación. Como os estaba diciendo, lo primero, os voy a plantear lo que quiero que me hagáis como trabajo para la próxima semana. ¿De acuerdo? Que es de lo que hemos estado trabajando el martes y el miércoles, o sea que no hay nada nuevo. Pero ahora espero que con todo detalle para que lo tengáis claro y no me mandéis muchos correos por mi culpa, iba a decir, por no dejarlo claro. Entonces, vamos a resolver de estos problemas que hemos hecho dos partes. El ejercicio consta de dos partes. ¿De acuerdo? La primera parte es en dos dimensiones, lo mismo que hemos en dos dimensiones. ¿De acuerdo? Y en dos dimensiones. Ahora daré la geometría del problema. En dos dimensiones, pues la doy ahora ya. Vamos a ver. Por cambiar muy ligeramente lo que es la forma. ¿De acuerdo? Para que tengáis, os divirtáis un poco con eso. Pero es muy ligero. Entonces, cogemos un tubo infinito. La forma es la siguiente. En vez de hacerlo circular, ¿de acuerdo? Cambiamos la forma de ese tubo circular externo que teníamos de radio 1, pues ahora lo hacemos un tubo de paredes planas, la arista, o sea que la sección transversal es cuadrada, y el lado lo mismo que antes con el lado 1. ¿De acuerdo? Bueno, y eso es una pared, eso es metálico, está un potencial, lo que habíamos discutido el martes y el miércoles. Y está hueco, y dentro de este tubo, que es infinito, de tal manera que entonces el problema lo tengamos en dos dimensiones, el campo, tanto el campo como el potencial, vamos a meter, voy a dibujar ahora la sección transversal. De lado 1, ¿no? Como habíamos dicho. Vamos a dibujarlo aquí. Visto desde... Muy bien, ¿qué metemos aquí? Aquí dentro vamos a meter, si este es el eje que divide en dos, ese cuadrado, vamos a cambiar ligeramente la forma. En vez de círculos, o sea, tubos de sección transversal circular, en vez que sean elipses. Uno puesto de esta manera, el otro puesto de esta manera. En el mismo punto, donde colocábamos el centro de la elipse, o sea, si este es el 0, pues 0, menos 0,5, 0, y por el otro lado, más 0,5, 0, pero puesto horizontal, el eje largo, el semieje mayor. ¿De acuerdo? Las dos elipses son iguales una girada con respecto a la otra. ¿Cuáles son las dimensiones? Son elipses. ¿Qué le poníamos? Teníamos un círculo que era de radio 0,25. Pues podemos ponerle, fijaos que eso está para que no corte el otro, 0,3 y 0,2 si queréis. 0,3 y 0,2. El largo, el semieje mayor, o sea, todo el semieje mayor, 0,3, y el semieje menor, 0,2. ¿Entendido? Entonces, esto sería 0,3
y esto 0,2. Es decir, que tendríamos... Sí, los semiejes. ¿De acuerdo? Dos elipses. Dentro tenemos dos tubos metálicos también. De sección transversal elíptica. Con semiejes 0,3 y 0,2. Colocados de la forma que os he dicho. Está quedando grabado, creo, no hay ninguna duda. El de la izquierda puesto tal como lo he dibujado y el otro girado 90 grados, o sea que no tienen la misma orientación. ¿Alguna duda? Me paráis y me lo decís si hay alguna. O sea que es muy parecido, hay que cambiar muy poco en eso. ¿De acuerdo? Vale. Entonces la pregunta o sea, ya tenemos la geometría y el problema, y ahora la pregunta es hallar el campo eléctrico, electrostático, dentro, en la zona, dentro de, o sea, en la región limitada, vamos a decirlo bien, en la región hacia por esas paredes conductoras lo voy a rayar aquí para que no haya ninguna duda. Me estoy refiriendo ¿de acuerdo? Esa es la zona. Muy bien. En azul. En todos esos puntos. Con hallar el campo electrostático en la región del espacio limitado por esas. Si damos una carga, vamos a numerar, este es el 1, este es el tubo 2, el externo, no hace falta lo que estuvimos discutiendo estos días pasados. Si damos una carga a los tubos interiores de valor Q1 vamos a darle más 3 y Q2 menos 1. ¿De acuerdo? Todo en las unidades correspondientes. Todo en las unidades del sistema internacional. ¿De acuerdo? Esta es la carga, tengo que decir, la carga por unidad de longitud de los tubos, a lo largo de los tubos. ¿De acuerdo? Es decir, que sería 3, si es en coulombios, por cada metro, coulombios por cada metro.
acuerdo? No son en absoluto valores reales, simplemente son valores numéricos sencillos, ¿de acuerdo? O sea, 3 coulombios es una burrada, es un valor totalmente fuera. Pero bueno, así no tenéis que trabajar con 10 elevado a menos, no sería ningún problema, pero bueno. Bien, o sea que esta es la pregunta. Hallar el campo electrostático en la región del espacio limitado por esas paredes conductoras. Es la región en azul. Región en azul. Si damos una carga a los tubos interiores de valor que se reparte, la carga se reparte sobre la superficie, sobre las superficies conductoras, como hemos estado discutiendo estos días. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda ahora sobre lo que quiero? Fijaos entonces que lo que os estoy dando en las condiciones de contorno son las cargas netas. Carga neta en cada conductor. ¿De acuerdo? No estoy dando el potencial. ¿Está eso claro? Es decir, que tenéis, naturalmente, para poder resolver el problema, que va a ser para resolverlo en esa región del espacio que no tiene, la región en azul no tiene carga neta, no tiene densidad volumétrica de carga, entonces el campo electrostático está gobernado por la ecuación de Laplace, ¿de acuerdo? Con las condiciones de contorno adecuadas en el potencial. La ecuación de Laplace para el potencial es el mismo problema que tenéis en Moodle, ¿de acuerdo? En el archivo de Moodle, me refiero. Es decir, que lo que deseo es que hagáis modificaciones para llegar. Fijaos que en el archivo que os he dejado en Moodle tenéis, lo resolvimos para unas condiciones de contorno ya específicas en el potencial, ¿de acuerdo? Es decir, que no es exactamente las condiciones de contorno que os estoy dando en este momento. Sí, he explicado en clase ayer qué es lo que se debe hacer para llegar a las condiciones de contorno del potencial que os permite resolver el potencial y a partir de ahí, naturalmente, obtener directamente el campo eléctrico a través de menos el gradiente. La relación entre el potencial electrostático y el campo electrostático. ¿Alguna cuestión sobre este problema? Bien. Ya digo que cuesta, iba a decir, más detallarlo, porque son pequeñas modificaciones en lo que tenéis que hacer. Y ya digamos, lo de poner las condiciones de contorno, no darlas en el potencial sino en la carga, es para saber si habéis entendido lo que os expliqué. Bien. De acuerdo. ¿Y cuál es la segunda parte del ejercicio? Uno más sencillo en 3 dimensiones. A ver qué tal. Segunda parte. Ejercicio trata, problema en 3 dimensiones. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la geometría? En este caso vamos a tener un cubo, una región del espacio de forma cúbica, es decir, que no es un tubo infinito, sino que es un cubo de arista 1. ¿De acuerdo? Tenemos una región del espacio delimitada por este cubo, que es metálico, o sea, es una pieza metálica cuyo interior tiene forma cúbica. ¿Está claro? Muy bien, de acuerdo. Y dentro del cubo vamos a meter otra superficie metálica, que va a ser una superficie que es esférica. Una esfera.
¿De acuerdo? Visto desde... Tenemos aquí en 3 ejes, ¿no? ¿Dónde está el hueco de esa, digamos, esa superficie metálica? Podemos situarla, si queréis, para no daros... Puedo desplazarla un poco o no, o la dejo en el centro. La dejo en el centro, no hay ningún problema. Si queréis, en el centro del... Es decir, que el centro de la esfera es el centro del cubo. Visto en una sección transversal. ¿De acuerdo? El centro del cubo y de la esfera coinciden. Los centros coinciden. ¿Entendido? Vale. ¿Y cuál es el radio de la esfera? He dicho el arista 1 para el cubo. Vamos a ponerle, por ejemplo, de radio 0,5. El lado has dicho que es 1. Sí, la arista del cubo, de arista 1, es un cubo de arista 1. Entonces coinciden las paredes. Tocan las paredes como... Uy, perdón, sí, es cierto, sí, gracias. Entonces, sí, tienes toda la razón. Vamos a darle otro valor, tienes toda la razón. De diámetro, o sea, 0,25. De radio 0,25. Gracias. Y así no toca las paredes. Muy bien, tenemos ese... ¿Entendida la geometría? Esta vez ya no tenemos ahí la simetría del problema de tal manera que el campo va a depender entonces también de la coordenada z. Tanto el campo como el potencial. Muy bien, estupendo. ¿Cuál es la pregunta? Hallar la capacidad C de este sistema. Hallar la capacidad, fijaos que la relación entre la carga y la diferencia de potencial entre ambas superficies, hallar la capacidad de este sistema. ¿No? Una pregunta corta y concisa, o sea, no estoy diciendo le doy tanta carga o hay una diferencia de potencial, estoy diciendo determinar la capacidad de este sistema. Lo mismo que teníamos en un condensador de placas plano-paralelas, que estuvimos discutiendo ayer, vimos cuánto valía la capacidad, ¿de acuerdo? Depende de la geometría. En el caso de placas plano-paralelas de área A teníamos... Uy, perdón. Teníamos que la capacidad venía dado por esta expresión. En este caso, determinar cuál es la capacidad. La esfera hueca y... La esfera es una esfera metálica, una superficie metálica, que tengo dentro de un cubo que también es metálico. Con eso quiero decir que, naturalmente, al decir la palabra metálico es que las superficies son equipotenciales. Se encuentra el potencial de todos los puntos sobre la esfera es uno dado y sobre las paredes del cubo es otro dado. Lo mismo que aquí teníamos, ¿no? ¿Entendida la pregunta? Muy bien. Bien, ¿podéis comparar? Sí, eso lo tenía aquí.
por favor, comparar, hallar la capacidad de este sistema y comparar, vamos a ponerlo aquí en... hallar la capacidad de este sistema y comparar el resultado con la capacidad correspondiente a un sistema formado por dos superficies esféricas concéntricas. Uno de radio 0,5 y el otro 0,25. Esto, o sea, decir, anda, me está preguntando hacer otra cosa con el ordenador, no. He dicho comparar con y comparar el resultado con la capacidad, es decir, que esta capacidad se puede naturalmente determinar a mano fácilmente. Eso lo tenéis que hacer a mano. O sea, la expresión, la capacidad correspondiente a estas dos esferas, superficies esféricas, metálicas, que, digamos, hacemos una diferencia de potencial entre ellas dos. Habrá que ver cuál es la relación entre la carga que tenemos en cada una de ellas y la diferencia de potencial. Eso nos dará la capacidad. Es decir, que es lo mismo que el problema que os pedí que pensaseis de los dos tubos cilíndricos, ver cómo es la capacidad por unidad de metro. Bueno, pues eso. ¿Y cuál es la carga de las esferas? No, yo no estoy preguntando por la capacidad, no estoy diciendo cuál es. La capacidad, si habéis entendido lo que os he intentado decir ayer y hoy, va a depender de la geometría del problema. ¿De acuerdo? Fijaos, por eso he recordado la expresión para en un sistema en el que tengo dos placas plano-paralelas de área A, suponiendo que el campo correspondiese en ese problema a un campo de placas infinitas. Naturalmente tenemos el efecto de borde, que en los bordes eso no es cierto. Alejados de los bordes el campo es el correspondiente a planos infinitos. Entonces, ¿qué teníamos? Que la capacidad venía dada por cómo era el área, cómo era la distancia entre las dos placas y qué es lo que llena el espacio entre las dos placas, que era el vacío, por eso teníamos la permitividad en el vacío, epsilon sub 0. Entonces, ¿no? Ahí simplemente es cómo está hecho el sistema. El área, la distancia y lo que llena, naturalmente aquí también, como tenemos el vacío, la permitividad del vacío será epsilon sub 0. Si tomáis como uno digamos, con el ordenador no os moleste mucho, si no, pues... ¿De acuerdo? ¿Entendido? Comparad. Naturalmente no va a salir lo mismo la capacidad de uno y otro, pero bueno, hombre, ahí veréis la diferencia entre una distribución y otra, entre una geometría y otra geometría. ¿Hay algo que no se haya entendido y que quiera dejar grabado alguna pregunta? Es decir que, o sea, la pregunta de Natalia, ¿cuál es la carga? No. Lo que estoy preguntando es la capacidad. ¿De acuerdo? Claro, naturalmente, os he dicho en estos problemas, la ecuación de lo que tenemos es un sistema, todos estos sistemas son lineales. La ecuación que gobierna el comportamiento es lineal. Eso quiere decir que si duplico la carga, duplico el potencial. La diferencia de potencial me refiero. Por lo tanto, la capacidad sigue siendo la misma, naturalmente. Es independiente de la carga que estemos dando. ¿Está eso claro? ¿Lo entendéis? Por eso no doy la carga o la diferencia de potencial. Porque es independiente. Muy bien. En el caso, pero bueno, para ayudaros, en el caso del problema en 3 dimensiones, cuando lo hagáis con el ordenador, ¿qué significa
que nos esté dando la carga, o que, digamos, la respuesta sea independiente de la carga. Pues naturalmente que vosotros podéis coger la carga que vosotros deseéis, porque luego a la hora de calcular la diferencia de potencial, ¿no? O bien al revés, podéis dar la diferencia de potencial. ¿Os dais cuenta? En el problema, esta segunda parte del ejercicio. ¿Entendido? Vosotros tenéis que pensar y decir, y ahora, ¿cómo lo hago? No me está diciendo... Os estoy diciendo que es independiente de la diferencia de potencial que vosotros impongáis en el problema o de la carga que estáis imponiendo en el problema. Yo diría que para vosotros será más fácil imponer la diferencia de potencial, porque las condiciones de contorno entonces ya las ponéis vosotros, y el problema será hallar la carga únicamente que tengáis. Hacéis el cociente de la carga dividido por la diferencia de potencial y ya tenéis la capacidad. ¿Lo entendéis? Y eso es independiente, va a ser independiente el resultado, lo podéis comprobar de cuánta carga, o de cómo es la carga o cómo es la diferencia de potencial que hay. Que eso sí os lo dije el otro día, comprobad que si nosotros cambiamos esas cosas, pues resulta que, os decía, si nosotros aumentamos al doble, pues veréis cómo también la diferencia de potencial se nos hace el doble. Eso es lo que os había comentado así. Bueno, pues... Bien.